pues en la línea de lo que intentamos cada semana, al final es mantener la mayor estabilidad posible independientemente del resultado. Por lo tanto, bueno, a pesar de que las sensaciones fueron muy buenas, bueno, pues sabemos que debemos seguir trabajando a tope, intensos y bueno, pues la semana está yendo en la línea de las semanas anteriores, con mucha calidad, a nivel de comportamientos tácticos, con mucha intensidad, con estos calores que al final también estamos viviendo, pero la verdad que la semana está yendo muy bien. Estamos un poco más cerca. Otra cosa es que todavía estamos muy lejos de ser la versión que nosotros como cuerpo técnico tenemos en la mente. Eso es lo bonito también y lo retante, ¿no? Que sabemos que incluso cuando acabe la temporada pues todavía nos quedarían muchas cosas por mejorar, que al final es imposible llegar a alcanzar una perfección y que bueno, pues lo importante es intentar que cada semana se pueda mejorar un poco. También asumimos que habrá semanas en las que por lo que sea pues no se pueda mejorar, porque también al final es una parte más de la vida, pero bueno, en esa línea sí es verdad que cada día a lo largo de estas 6 semanas tengo la sensación de que el equipo es un poquito mejor y que bueno, pues al final en las diferentes fases del juego pues vamos siendo un poquito más dominadores. En la línea de la competición en la que estamos, otro tremendo equipo con un nivel de competitividad enorme, que bueno, creo que el hecho de haber estado en la Copa Federación hasta hace una semana, pues no sé hasta qué punto ha podido incluso, no sé si perjudicarles o mantenerles en 2 competiciones. Siempre es complicado y complejo, ¿no?, en estos inicios de temporada. Ahora ya se han liberado de esa segunda competición, consiguieron el otro día su primera victoria, lo cual entiendo que también les liberaría un poco de esa presión de sumar los primeros 3 puntos. Y bueno, pues otra batalla más, que además tiene esos tintes de bueno, pues un campo que no se le da bien al Unión y que bueno, pues que en los últimos años pues generalmente tendemos a cosechar malos resultados, ¿no? La experiencia mía el año pasado no fue buena, como jugador tampoco, así que bueno, pues esta semana también para nosotros es una motivación más el hecho de ir a un campo donde bueno, pues parece que por historia no nos sentimos muy cómodos, bueno, pues con las ganas y con la intención de cambiar ese sino, ¿no? Bueno, primero evidentemente luego hay campos y campos, ¿no? Hay campos que son difíciles y luego hay sitios que parece que tienen ahí un subconsciente, un colectivo que digo que parece que vas allí y es más complicado de lo que luego realmente es, ¿no? Tenemos que asumir y saber que evidentemente cada contexto visitante es muy, muy difícil, que Miramar es un campo que al final bueno, pues ellos se sienten muy cómodos, tienen muy claro su idea y bueno, pues siempre ha sido complicado, no solo para nosotros sino para muchos equipos el poder puntuar allí. Entonces bueno, al final en cuanto a la fórmula, pues bueno, nosotros tenemos más o menos la idea, ¿no? Y con eso sueño, ¿no? Para, ojalá, pues en la línea, como decía la semana pasada, ¿no? A veces uno sueña con un partido y a veces se cumple y otras veces no se cumple, porque hay un rival, porque ellos hacen cosas, a veces pueden hacer lo mismo, otras veces pueden variar. Bueno, nosotros hemos diseñado una idea y estamos trabajando con la mayor calidad posible e intensidad para que el domingo pues podamos aplicarla y ojalá poder cosechar un buen resultado allí en Miramar. Bueno, la sensación que tengo esta semana en cuanto a los aficionados es que, bueno, que la sensación es parecida, ¿no? Un poco a ese derbi con el Avilés, con ciertos tintes distintos. Creo que primero la afición está muy enganchada, ya lo dije, y lo bueno, que vuelvo a insistir, es decir, que hoy sería más fácil estar enganchados porque venimos de un muy buen resultado, con muy buenas sensaciones, pero es que ya lo dije, o sea, perdimos 6-0 con el Pontevedra y la afición siguió enganchada. Empatamos a 0 con el Vetusta y la afición siguió enganchada. Es verdad que veníamos de Avilés con un empate, que no fue una victoria y jugamos muy bien, pero al final la gente está enganchada y eso es lo importante, ¿no? Y creo que eso pues va a ayudar a que seamos muchos más allí en Luanco. Sueño con ver prácticamente casi esa grada que tengo ahora mismo en mente del día de Avilés, que fue sensación top, y ya solo desde que estábamos calentando a los jugadores les supuso ver allí a toda la hinchada, a toda la gente junta cantando esa canción que luego usamos para celebrar las victorias en vestuario. Bueno, pues todas estas cosas que nos unen y que nos generan ese sentimiento de pertenencia pues son muy chulas, así que bueno, pues en la línea lo que siempre digo, no sé hasta qué punto en la ecuación podemos meter esa incógnita de la afición, pero siempre suma, así que cuantos más seamos en Luanco, no me cabe la menor duda de que será más fácil poder cosechar un buen resultado y ojalá que en tal caso, con la ilusión y con la ambición con la que vamos allá a Luanco, pues podamos dar otra alegría a la afición
Y bueno, pues yo personalmente sigo soñando con esa victoria fuera de casa, que entiendo que al final, bueno, pues hasta ahora se nos está haciendo un poquito difícil, y poder celebrarlo como el año pasado pudimos celebrar tantas veces fuera de casa con nuestra afición, con esa foto que siempre nos hacíamos con ellos. Bueno, pues son sueños que uno tiene en la mente, ¿no? O al final ideas que le motivan para seguir trabajando duro y para poder seguir peleando en esta categoría tan complicada. Y bueno, pues vamos a ver si seamos capaces de conseguirlo y de estar con nuestra afición el domingo.